Esto es Club de Corredores Radio, donde tu pasión por correr suma kilómetros. Conduce José Luis Flores. Hoy en Club de Corredores Radio tenemos a un invitado que escribe la historia de los maratones. Corriendo. Jorge Cuevas ha convertido cada kilómetro en una historia y cada meta en una lección de vida. Arquitecto de profesión, pero sobre todo arquitecto del alma, ha dedicado su vida a inspirar, enseñar y transformar a través de sus libros, sus conferencias y su pasión por correr. Autor de títulos inolvidables como Se buscan locos, Liderazgo cuántico y Maratones del infierno. Jorge ha corrido 14 maratones, incluido el legendario Boston 2024, y ha encontrado en el atletismo una nueva forma de narrar, con el cuerpo, con el corazón y con la mente. Su amistad con grandes atletas como Juan Luis Barrios lo ha llevado a descubrir que correr también es escribir. Escribir con sudor, con constancia y con sueños que se niegan a morir. Hoy conoceremos al hombre detrás de las historias, al corredor que encuentra en cada paso una metáfora de vida. Bienvenido, Jorge Cuevas, a Club de Corredores Radio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eva Zamora y les damos la bienvenida a Club de Corredores Radio. Y en esta ocasión estamos súper contentos porque tenemos como invitado a un escritor, a un corredor, pero sobre todo a un corredor de vida, que plasma esas historias del runner en papel. Y bueno, pues él es Jorge Cuevas Dávalos. Él es autor de muchísimos libros y hoy precisamente en Club de Corredores nos va a platicar acerca de todas esas historias de vida que tiene, no solamente de él, sino de otras personas. Le damos la bienvenida a José Luis Flores como conductor el día de hoy y a Jorge Cuevas como nuestro invitado. Bienvenidos. Nos da mucho gusto que estés con nosotros. Jorge, como ustedes saben, es autor de varios libros y por lo menos ahorita nos platicará, por lo menos creo que tienes 3 libros de correr. El más reciente de todos es Sueño Olímpico, que lo escribió junto con Juan Luis Barrios. Una gran historia la de Juan Luis, por sí sola es una gran historia, y pues plasmada y llevada por la experiencia de Jorge como escritor. Creo que les ha quedado muy bien el libro a ti y a Juan Luis. Y otro libro que ya he leído de Jorge es Maratones del infierno. Jorge Cuevas Dávalos tiene otro libro por ahí que se llama Maratón, pero no lo he leído, y ahorita nos platicará Jorge. Jorge, me encantó. Ahorita vamos a hablar del otro libro de Juan Luis, pero me encantó el libro que acabo de leer de Maratones del infierno. ¿Qué es lo que te llevó a escribir Maratones del infierno? Cuéntanos. Pues, ¿y por qué ese título tan potente? Yo creo que me llevó a escribir Maratones del infierno, que estaba jodido, ¿no? Y creo que una cosa que tienen en común escribir y correr es que creo que son vehículos para curarte. O sea, al final obviamente está el mundo competitivo, que es muy importante y que además competir creo que también sana, pero yo en particular algo que aprendí, creo que empecé a aprenderlo desde la secundaria, o sea, ya hace rato, considera que ya tengo 48 años. Es que escribir es una manera en la que te puedes entender a ti mismo. Yo empecé toda esta saga de maratón y de Maratones del infierno como un ejercicio de autoterapia, porque yo escribía de otros temas. Lo que pasa es que cuando le mandé a mi editora en ese momento en Penguin Random House, Fernanda Álvarez, le mandé yo, digamos que una muestra de cómo estaba yo redactando. Los recursos de fantasía, algunos elementos literarios que tienen que ver con novela y todo. Le dije, mira, estoy haciendo esto porque me fue muy mal en un maratón, que así fue como surgió Maratón, y me estoy curando escribiendo esto, me estoy riendo de mí, estoy descubriendo cosas, y me regresó ella un contrato con un anticipo para que escribiera el libro. Me dice, oye, es que esta es la historia de un corredor común, hay mucha gente que se va a identificar con ese corredor común, escríbeme todo el libro. Y yo le decía, oye, Fer, pero yo solo te escribí lo que me pasó en México 2017. Para escribir todo el libro tendría que hacer 2 cosas. O hago un libro de ficción y me lo invento, o me pongo a seguir mi vida como corredor y empiezo a tratar de encontrar la novela en lo que me vaya sucediendo. Y así surgió, José Luis, el de Maratones del infierno, pues es la segunda parte de esa saga de 3 libros que quiero hacer, digamos que basada en este corredor amateur, común, pero que a fin de cuentas vive lo que miles de personas, ¿no? Que encuentran esta pasión, esta adicción a correr
y que al mismo tiempo nos cura de muchas cosas y al mismo tiempo nos vuelve obsesivos. Pues yo te felicito, Jorge, porque ahorita Maratones del Infierno fue un libro que me apasionó mucho, y yo creo que es un libro no solamente escrito por un corredor, sino que es un libro para corredores. Entonces, pues si eres corredor, amigo, si nuestros amigos que nos escuchan, si son corredores, no se pierdan de leer a Jorge Cuevas Dávalos. Jorge, hemos Fíjate visto... que a lo mejor hace mucho sentido lo que dice José Luis. Te voy a platicar otra cosa que me dijo la editora cuando estábamos haciendo estos libros. Dice, fíjate que lo que pasa es que en el mundo editorial, pues los editores dicen, oye, me gusta la obra, pero luego tienen que, ya no es de que el editor diga se publica porque mis calzones dijeron que se publica, ¿no? Sino que lo pasan a un consejo. Y ella decía que en el consejo le decían que los corredores casi no leemos. Entonces que no sabía si iba a ser negocio para la editorial publicar un libro sobre correr. Y ella dijo, no, es que se van a identificar desde la perspectiva personal y del alma y va a funcionar el libro, ¿no? Y fue así como a pesar de que yo ya llevaba incluso 2 bestsellers con Penguin, se cuestionaron si me lo publicaban, ¿no? Y al final le ha ido muy bien al libro gracias a, pues a gente como tú que lo ha apreciado, que se identificó con él y que dice el libro tiene alma, creo yo. Claro, pues esperamos que este sea el libro que empuje a los lectores, a los corredores que no leen, pues para que se pongan a leer un poquito. Siempre sí. Creo que es una gran cosa. Cuando nos conocimos, Jorge y yo, dijimos que teníamos algunos vicios en común, y entre otros vicios tenemos el de correr y el de leer y también el de escribir y algunos otros ahí. Jorge, creo que el café, querido José Luis, por lo que he estado... El café también, sí, el cafecito, mira, nada más. Oye, Jorge, has corrido, según esto, 14 maratones, ¿es verdad? Incluyendo Boston. Ajá, sí. ¿Sí? Platícanos cuáles son los maratones que te han marcado, cuáles han sido los más importantes. Dentro de esos 14 es un poco difícil. Cuéntanos un poco cómo te ha ido, cuál es el maratón que amas, cuál es el que más te gustó, el que menos. Platícanos algo de esos 14 maratones. Ojalá que eso pueda ser interesante. Son los maratones que le gustan a alguien que corre. Mira, lo que pasa es que si lo veo como algo personal, pues el maratón en el que peor me ha ido fue en la Ciudad de México en 2017, pero es el maratón en el que mejor me ha ido. Fue un fracaso rotundo más por mi expectativa que yo tenía, por todo lo que yo veía en videos y todo, sin tener una asesoría y acompañamiento profesional. Entonces era la ruta, era la C. Yo decía, y perdón, espero que se valga aquí de todo, pero yo en el libro decía que era la C de culero, porque así se había portado conmigo el maratón, ¿no? Que en realidad el que se había portado conmigo así fui yo, pero un maratón muy padre porque a fin de cuentas la Ciudad de México tiene historia y lo mejor, como yo lo digo en el libro de maratón, es verla desnuda, porque tú la ves, se viste re feo la Ciudad de México, se viste de tráfico y de smog, pero el domingo que corres el maratón, la Ciudad de México es una hermosa mujer desnuda, con muchísima historia, que compite tranquilamente con Barcelona, con la ciudad que me digas. Y ese era el maratón, mi querido José Luis, que terminaba en CEU. Entonces, valía la pena toda la chinga con llegar y pasar ese túnel. Y es como que es un efecto auditivo bien difícil de describir, en el que entras como en algo seco y oscuro. Y a los 100 metros sales, ves la luz y sientes las porras. Y yo eso quería describirlo cuadro por cuadro y creo que en maratón lo logro. Ese es uno de los que más me gustan, pero por ejemplo, otro que para mí es de los que más he disfrutado, es el único maratón que he corrido sin reloj, sin importarme el tiempo, sin competir, a pesar de estar tan mal, fue para mis estándares y para mis estándares de ese entonces, fue el maratón de Roma, que yo lo recomiendo muchísimo. Mucha gente se queja de que por el adoquín, y a lo mejor yo soy raro, o como quieras llamarme, José Luis, pero a mí no me gusta tanto lo de los majors. El único que he hecho es Boston. No sé si vaya a ser otro major, porque me gustan mucho esos maratones con menos gente, con mucha alma, con mucha historia, que no tienes que estar 3 horas en el corral, aparte yo me entumo, y que a veces creo que es bluff y espero nadie se enoje, pues es cada quien lo verá, pero a mí Roma me parece un maratón donde tienes 4,000 años de historia, donde si tú yo lo que hago a lo mejor es una oca, pues, pero yo leo sobre esa ciudad durante varios meses o años para que cuando la corra realmente pueda saber por dónde estoy pasando. Entonces yo me puse a leer muchísimo a Santiago Posteguillo, que me encanta cómo escribe novelas sobre Roma, tenía todo el rollo del Circo Máximo, y yo sentí que fue un viaje con esta señora eterna, que es Roma,
un romance increíble que tuve con ella, con muchas aventuras que me pasaron ahí. Y yo, si me dijeran, oye, ¿qué recomiendas? No, pues Roma. Ahora, si me dices, oye, Atenas, pues es que Atenas es el origen, ¿no? Es un poco, es la meca del corredor, que para mí Atenas y Boston, pues son los dos, porque a fin de cuentas Boston está inspirado en el primer maratón que hubo, que fue en 1896, los primeros Juegos Olímpicos, y yo Atenas, como tú lo viste en Maratones del Infierno, yo la neta sí me imaginaba que se me aparecía el Filipides, ¿no? Y además yo pensaba en la rola de Depeche Mode de Let me show you the world in my eyes, así déjame te muestro el mundo en mis ojos, y yo decía, Filipides, muéstrame la ruta, cabrón. Entonces yo iba, todo lo que me metí de lectura antes, iba corriendo y decía, sí, aquí va este cabrón conmigo, con su armadura de 32 kilos, con sus heridas, y explicándome cómo era en aquel entonces. Claro, el mar Egeo era el mismo mar Egeo, los olivos seguramente se parecían mucho, pero las ciudades eran diferentes. Una experiencia, José Luis, maravillosa, es pasar por los litos. O sea, para mí eso vale todo, ¿no? O sea, a mí de pronto alguien puede decir, oye, es que puedes tener 50,000 personas en un personas de un lado, 20 de otro, con laureles, y como tú haces, güey, te sientes otra cosa. Boston me encantó en la parte que para los que somos amateurs, Boston te hace sentir profesional, ¿no? Hace como dices, fue un logro para mí muy grande, y vas aquí y de verdad desde que vas a mí una cosa que me impactó mucho es que llegaron unos señores, al menos ya no estoy tan gordito como antes, me vieron la pinta de corredor o algo y me dijo, ¿con qué tenis vas a correr? Dije, sabe, voy a correr. Dije, bien. Y estos señores de 70 y tantos años vienen, pues es que en realidad todo el mundo va a correr en esas fechas. Y entonces me decía, ¿sí sabes llegar a tu hotel aquí en el... Y le dije, pues como que me pierdo. Y me dice mi esposa, ¿por qué dices eso si no sabes? Le dije, porque estaba bien interesante la plática con el señor. Ah, nosotros los acompañamos, y me dijo, mira, cámbiate a nos vamos ahora en este metro. Terminamos tomándonos un café con ellos, con dos personas nativas de ahí de Boston, porque a fin de cuentas ellos ven como como un evento del año importante en una ciudad tan importante también, y toda la ciudad vive para el maratón. Entonces eso me gustó también. También es una cosa que lo guardo como si fuera una película toda la ruta. Eso quizá es lo que me sucede a mí como aficionado que soy de esto, José Luis, que tengo una memoria que casi me aprendo cuadro por cuadro las carreras, pues, y con todo lo que le voy echando, pues sucede. París me encantó también. París no es mayor, pero sí es un poquito grande y sí es así. Pero París sí me puse de plano hasta aprender un poquito de francés para poderle entender. Me sé la ruta del maratón de París, casi te la puedo describir de memoria. Esa no viene en Maratones del Infierno, viene en el otro, porque era para mí como un viaje en el tiempo, y no nada más de mi cultura como mexicano, sino de toda la civilización occidental. Perdón, José Luis, me eché No, como hombre. loco. ¿Para qué? No, pues qué bueno. El cancela al perro, sí es bravo. Vamos a una Seguimos. pequeña pausa y regresamos con Club de Corredores, con esta amena charla con Jorge y obviamente con José Luis Flores. No se vayan, seguimos aquí en Club de Corredores. Súmate a la cuarta carrera Waldos. Hola, mi nombre es Ariana. Hoy quiero dar las gracias a Corazones con Misión, porque gracias a ustedes, niñas y niños como yo, pueden seguir con su tratamiento contra el cáncer. Gracias por ayudarnos a seguir soñando y por no dejarnos solos en esta batalla. Gracias de corazón. Súmate a este movimiento de esperanza. ¿Para qué nacimos? Todos tenemos músculos, pulmones, un corazón y un sentido de diversión. Está en todos nosotros. En algún lugar. ¿Para qué nacimos verdaderamente? Es esto y esto y lo que sea que es esto. Para caerse y luego volver a levantarse. Estamos hechos para jugar.
Decathlon. Ready to play? Hola amigos, seguimos aquí con Jorge Cuevas Dávalos. Jorge Cuevas Dávalos es un gran corredor, además es un gran escritor que le ha dado por escribir no solamente tantos temas que él ha manejado en diversos libros y en diversas conferencias, sino también le ha dado por escribir sus experiencias como maratonista. Dinos, en tus maratones creo que te has inspirado mucho, tú dices que tienes muy buena memoria. A ver, recuérdanos cuál es el pensamiento más revelador que has descubierto mientras corres un maratón. No quiero spoilear Maratones del Infierno, tú ya lo sabes, pero sí, creo que un pensamiento muy importante fue darme cuenta que una lesión que tenía de mi lado izquierdo tenía una relación psicológica muy importante con mi relación con mi mamá, pues, ¿no? Por ejemplo, esas son cosas que me parecieron muy interesantes de cómo el cuerpo tiene, pues tiene relación con la parte psicológica. Eso para mí fue algo importante, ¿no? El tema de cómo te relacionas con tu cuerpo es algo que se me ha hecho muy, pues, revelador para mí. Y yo creo que en general nuestro cuerpo nos habla de nuestra historia, de nuestra historia, de exigirnos o no exigirnos, de valorarlo o no valorarlo, de tener una vida con metas o no. Y bueno, a mí esa me pegó fuerte. No digo mucho porque si no, cuando les spoileo lo que sucede en Maratones del Infierno, pero creo que es importante que sepan que la lesión, el infierno que estaba viviendo, el síntoma era la lesión, pero pues también tenía que ver con otras cosas que yo no había trabajado en mi vida. Jorge, leíamos en Maratones del Infierno, que aquí lo tenemos el libro, y ahorita al final, antes que terminemos, dinos dónde se puede conseguir. Es una edición de Grijalbo, yo supongo que está en todas las librerías, ya nos explicarás. Jorge, vemos que tienes buena experiencia como maratonista, has corrido 14 maratones, y has tenido muy buenas experiencias y maratones muy agradables y también han sido unos infernales, como tú lo has comentado. Pero cuéntanos, ¿alguna vez pensaste en abandonar el maratón? Y si fue así, ¿qué fue lo que te hizo seguir adelante? Bueno, lo que pasa es que la trampa de la palabra del infierno, pues es que mucha gente se iría, José Luis, tú lo sabes, por la idea de que el infierno es la altimetría, ¿no? Oye, subes un más 600 en Atenas, o haces un maratón de trail, o el calor que te platicaba el Tajín, y para mí el infierno es cuando tú encuentras una pasión como correr, justo es ese momento en el que un doctor o un médico te dice, ¿sabes qué? Ya no eres apto para correr. Para mí, yo me di cuenta de que esto me apasionaba a los 36 años, ¿no? Entonces, que a los 40 te digan ya no sirves para esto, dije, no, o sea, apenas es demasiado pronto para un proceso de aceptación y de duelo, por lo menos yo así lo vi. Entonces, yo te diría que al final todo ese esfuerzo, todo ese tema que te estimula, creo que ser maratonista es un ejercicio constante de educar tu voluntad. Y no el día de la carrera, sino creo que en todo el tiempo de entrenamiento, la voluntad se entrena y creo que más allá de que entrenemos para nuestras marcas amateurs, es que vas entrenando la voluntad, la constancia, la disciplina. En todo eso, para mí, el infierno más grande fue cuando por una sacralización, o sea, cuando ya no es que no haya, que el cartílago, que el cartílago esté chico, sino que no había cartílago, más otra serie de lesiones como fascitis y periostitis y demás, pues hicieron que el doctor me dijera, tú no eres para correr, ¿no? Evidentemente yo en ese momento pesaba 84 kilos y yo no me quedé con el diagnóstico del doctor. En realidad hoy sé que no era para correr con 84 kilos porque cada maratón, lejos de fortalecerme, me estaba desgastando. Imagínate, dicen que le cargas por 4 cada kilo de más a las rodillas y a la espalda, ¿no? Entonces la pregunta ahí para mí era, ¿cómo sí correr, no? Entonces, ¿qué tenía que hacer? Y era un sacrificio mucho más grande que entrenar, el tener que cuidar el tema de la alimentación, porque incluso cuando yo empezaba a correr, como seguramente les ha pasado a muchos, yo decía, qué padre está esto de correr, porque así voy a tragar sin restricción, ¿no? Ese era como el paradigma, y luego dices, no, espérame, no es por ahí. Ese es el infierno para mí, no sé, José Luis, es cuando tienes que vivir ese duelo de ya no se puede, o en este caso, como fue el mío, todavía era falsa alarma, era retar un diagnóstico que me habían dado. ¿Y alguna vez has sentido las ganas de abandonar el maratón? ¿Te refieres a salirme de una carrera? Sí. Sí. Varias por maratón. Sí, ya lo creo. Sí. Es
Es algo que sí, sin duda. Pensé que me decías de retirarme de correr maratones. No, pues yo creo que he sentido ganas de salirme de una carrera de 5 kilómetros, pues, ¿no? O sea, creo que muchas veces cuando, sobre todo a mí me sucede que me doy cuenta que me pasa eso cuando no mido lo que entrené y para lo que me preparé, y entonces empiezo con una estrategia excesivamente optimista como si me hubiera preparado para otra cosa, y entonces pues evidentemente generas un desgaste e incluso un tema de un ritmo cardíaco demasiado acelerado en el momento, que eso, y te lo dice, y es un poco como algo que creo que en el mundo de los corredores pasa, te lo dice todo el mundo empezando por tu entrenador, ¿no? Pero es curioso como al que le dicen, mira, si pasa eso, embaraza a la chica y quitas esto, o te embarazas tú, etcétera, y pues de todas formas la pasión te gana, ¿no? Y eso me pasó. Me ha pasado muchas veces, sí. Qué bueno que los maratones no son embarazos porque estaría yo lleno de hijos. Jorge, a mí me gustaría hacerte una pregunta con relación a esto que estás comentando, de que yo creo que a todos los corredores les ha pasado que ya están en cierta cantidad de kilómetros y de repente pues ya el ritmo ya no es lo mismo, las ganas ya no son las mismas, las fuerzas ya no son las mismas, pero ¿qué pasa a la hora de escribir? ¿Te pasa lo mismo? ¿Cuál es el kilómetro 30 en la escritura? Es distinto, pero es parecido. Qué buena pregunta, Eva. Te voy a decir, a mí más bien algo que, digamos, como un patrón recurrente en mí, es que estoy escribiendo y no me gusta lo que estoy escribiendo. Me pasó con Sueño Olímpico, con el libro de Juan Luis, porque para mí era cómo lo narro, ¿no? Entonces yo empecé a narrarlo en tercera persona, o sea, más o menos, Juan Luis Barrios está aquí, etcétera. Muy rápido me puse de acuerdo con él y los dos quedamos en que Beijing era un punto crucial, pero lo empecé a narrar desde una voz universal en tercera persona, mencionando a Juan Luis. Llevaba como 60 páginas y de eso de que lo ves y dices, qué cochinada, ¿no? Y es un poco como cuando vas en una carrera y dices, ya no voy a hacer la marca que quiero hoy, ya no voy a calificar a Boston hoy, y esa es una de las que dices, pues mejor ya me salgo, ¿no? Cabrón, pues ahora es la voluntad de terminarlo. Pero en el caso del libro, me sucede diferente. En ese kilómetro 30 es, ¿le sigo o vuelvo a empezar? Y de pronto a mí lo que me pasaba es que lo seguía escribiendo, pero no estaba contento con mi trabajo. De hecho, me reunía con Juan Luis y pues lo leíamos y yo que Juan Luis es muy educado y todo, y me decía, no, pues sí está bien. Pero, ¿y sabes qué me pasó ahí? Que cuando conocí a la mamá de Juan Luis en una entrevista y la empecé a escuchar, ahí dije, ella empieza el libro y no voy a usar nunca la tercera persona. Tú sabes que llegué a mi casa y tiré a la basura las 67 páginas, ni le pregunté a Juan Luis. Y me hubiera dicho, tíralas, güey, ¿no? Entonces, para mí es como ese muro lo he enfrentado en diferentes libros, en el Kama Sutra de la Innovación, que es un libro que en su momento me fue muy bien y de hecho está catalogado como bestseller nacional y ha llegado a otros lados. Ese libro empezó con una cochinada de 500 páginas, un auténtico ladrillo, que era como todo yo en ese tiempo trabajaba como asesor de Hershey en el área de investigación y desarrollo, en la parte de innovación. Me invitaron ellos y entonces yo todo lo que estaba aprendiendo lo plasmé en esa cochinada de 500 páginas. Y una amiga me dijo, Jorge, ese no eres tú, ese libro es como un libro de casos, de técnicas. Y me costó mucho aceptar que yo lo estaba escribiendo para yo entenderle a la innovación. Entonces estaba como esas casas que les pones un cuarto para arreglarlo, otro para arreglarlo, otro para arreglarlo, cada día me quedaba peor. Y esa fue la primera vez que una mañana tiré 500 páginas, así, papelera de reciclaje, de los actos valientes. Dije, voy a volver a empezar. ¿Y si vivimos sin molestias? Hola amigos, ¿cómo están? Los invitamos el próximo sábado al entrenamiento de Club de Corredores Kids, y en el que haremos un recorrido por las veredas del bosque hasta llegar a la parte alta. Llegó el momento de correr por los niños de México. Participa en la segunda edición de la carrera Juguetón y Azteca Deportes. Corre 3, 5 o 10 kilómetros el próximo 17 de noviembre en Paseo de la Reforma. Tu inscripción se transformará en sonrisas porque todo lo recaudado
se va a destinar para la compra de juguete. Ya lo sabes, regístrate en hazdeporte.com o en tiendas Innova Sport. Corre, ayuda y conviértete en un rey mago el próximo 6 de enero. Jorge, pues aprovechamos una pequeña pausa ahí con Club de Corredores. Nos estabas platicando el kilómetro 30 en la escritura, para ti, ¿cuál fue? Ese espacio en donde tal vez hubo ahí algún progreso importante o algún retraso importante, ¿no? Yo llevo más o menos 30 años también escribiendo en otra línea, pero a mí me pasa también que en cierta cantidad de capítulos me pasa que ya no puedo seguirle, ¿no? Entonces tengo que volver como a reinventarme para poder seguir la historia. Entonces, ahorita nos estabas platicando precisamente ese muro que pasa también a la hora de la escritura. Y también, aprovechando la misma pregunta, ¿qué pasa cuando estás en la computadora escribiendo, no te late ese, como ya no los platicaste, lo tiras de plano a la basura? ¿Lo Sí. borras por completo o lo dejas ahí en archivados por si algún capítulo te puede llegar a servir de otra vez? De hecho, tengo algunos socios que les molesta que yo tiro las cosas. O sea, sí me resulta mentalmente mucho más relajante cuando las cosas veo que ya no me van a hacer sentido, ¿no? Porque Claro. es desperdicio. Günter Grass, y un día leí y me gusta mucho el tambor de hojalata y me gusta Günter Grass, está en mis influencias, y él decía que escribía en Olivetti ya viendo ordenadores, porque la primera que escribías es para ti como escritor entenderle. Entonces, que él rompía lo que hacía y lo volvía a poner, y eso me pareció muy inspirador. Eh, y hay algo que cuando he querido hacer esta parte de guardarlo y todo, sé que está ahí. Y ahí sí me gusta quemar los barcos. Me ¿Te gusta. refieres a la Olivetti, a la máquina de escribir tradicional, Así es, no? Bueno, habiendo procesador de es texto. que hay ciertas generaciones que ya ni siquiera las conocen, Jorge. Sí, menos van a saber que es una Olivetti, A una mí me ha Remington, tocado así, que ya ni claro. siquiera las Una conocen. máquina donde escribías así y pues que en realidad corregir algo era un auténtico show. Ahora con o sea, ya no digas llevando a plataformas que ayudan a la corrección de ortografía, etcétera. No, no, o sea, no había regresarte y borrar, etcétera. Entonces él decía que aún habiendo procesador lo seguía haciendo porque es un proceso interno del escritor escribir para, como yo lo veo, como que es donde entiendes, conectas. Así es lo que les platicaba por ejemplo, con Juan Luis. Creo que fui entendiendo mejor a Juan Luis en esas primeras 67 páginas que tiré. No tiré mi investigación, tenía todas mis notas y todo. Ya te hablo ¡Qué miedo! del libro redactado, porque no quería la tentación de ir a esa cochinada que había hecho. Ah, puedo regresar a esa cochinada. No, no la quería. Y sí me he hecho así. De hecho, tengo un socio, Josué, le mando un saludo, que luego me dice, no, no, no lo tires, no lo tires. No, sí, o sea, de cosas que a veces hacemos de guiones para empresas y todo. Le digo, es que yo necesito hacerlo, me siento súper liberado, me entra me voy y me desconecto, corro, que eso es padrísimo, de eso sí también correr. Y luego ya que regreso digo, a ver, vamos a empezar de cero. Y al final he terminado por no verlo como un desperdicio de tiempo, sino como un proceso artesanal de la misma producción de textos. Entonces, bueno, es muy particular y a mí me influyó eso que leí alguna vez de Günter Grass. Oye, qué interesante lo que acabas de mencionar a la hora de la creatividad también, que estás mezclando tus dos pasiones, la escritura y el running, ¿no? Que de repente a lo mejor estás en un bloqueo mental, te vas a correr y ¡pum! La mente se aclara, ¿no? Y eso, a mí no me gustaba correr y yo decía, yo nunca voy a correr en mi vida, hasta que leí de qué hablo cuando hablo de correr de Haruki Murakami, porque yo soy fanático de Haruki Murakami, pero nunca se me había ocurrido que tuviera un libro de corredores. Yo decía, no, y perdonen la sangronada, pero yo decía, Haruki Murakami es uno de mis escritores favoritos, ¿cómo va a correr él? Porque yo era así como el que dice, nunca me casaría con ella y terminó enamoradísimo, ¿no? Entonces, un día un amigo me dijo, vamos, acompáñame a una carrera. Le dije, aquí te espero. Y le dije, parecías perrito sin correa. O sea, una cosa así terrible, ¿no? Dicen que luego los conversos son los más dogmáticos, ¿no? Entonces,
Cuando leo a Haruki Murakami, me salgo a correr, justo porque él decía que él se salía en Hawái a correr a la hora del calor, que se ponía bronceador y que se salía a correr. Pues es que ese cuate es ultramaratonista, ¿no? Unas cantidades de kilómetros impensables. Entonces yo lo hice y dije, no, se siente súper chido. Cuando lo hice, le platiqué a Dani, mi amigo, oye, fíjate que hice esto. Y él me contestó inscribiéndome al medio maratón del Atlas y faltaban 6 semanas. Me dijo, Wow. te vas a enamorar de esto, güey. El día que él me inscribe, triste o casualmente, asaltan a mi esposa con un secuestro express. Entonces, cuando yo ya llego a mi casa, que ya mi esposa estaba liberada, me encuentro con que estoy inscrito al medio maratón del Atlas, ¿no? Entonces, para mí fue como todo. Y llego al medio maratón y mi esposa me decía, no, yo voy a correr contigo. Y si yo aquí siento que le estoy pisando la cara a esos cabrones, pues, perdón, pues era lo que para ella terapéuticamente era correr. Y en el medio maratón del Atlas, los canijos ponen el himno nacional, no lo ponen en todas las carreras. Yo tengo como cierta sensibilidad al tema de México y no, pues se me enchinó la piel, salí corriendo y dije, qué idiota, tengo 36, ¿por qué no había hecho esto hace 20 años? ¿Por qué no lo vi? Y no he dejado de correr desde entonces, a excepción que esté lesionado, no dejo de correr más que un día a la semana que descanso y porque hay que descansar. Oye, Jorge, perdón, José Luis, pero es que este tema me apasiona también mucho, la parte de la escritura combinada con el running. Para poder llegar, por ejemplo, a ese medio maratón, pues me imagino, por lo menos entrenaste poquito, ¿no? Sí, no, sí, no, me Llevas metí un a internet entrenamiento. y me metí a internet y bajé unos programas ahí que había y de hecho entrené 22 kilómetros una semana antes, estaba totalmente idiota en el asunto. Mi primer maratón entrené 40 2 semanas antes, o sea, Fíjate. no tenía ni idea de lo que había que hacer, pero lo que sí empecé a sentir un desbloqueo creativo impresionante, que era lo que decía Haruki Murakami, o sea, era casi como que me salgo ahorita a correr, ahorita que se me bloqueó esto y empecé, no tenía en mente escribir sobre correr, ¿no? Claro. Pero me generaba ese desbloqueo. Ahora, ese entrenamiento previo a una carrera que todo corredor debe de hacer, platícanos cuál es tu entrenamiento a la hora de escribir. Leer. O sea, el primero es leer. O sea, yo perdón, pero a veces creo que es una moda y perdón, espero no salir de sangrón y todo, pero yo digo, y lo decía Borges, pues, o sea, si tú quieres escribir, pues lees 10 veces lo que escribes, porque pues al final no te puedes deslindar de todas tus influencias. Y además, en particular, yo no escribo porque piense que voy a ser millonario de escribir, escribo porque me apasiona leer. Primero soy lector que escritor, ¿no? O sea, Claro. primero, es más bien, incluso cuando ya empecé a escribir de correr, decía, yo quiero leer ese libro de correr que no he hallado, porque yo decía, pinche Murakami, perdón que sea así de igualado, ¿por qué me escribe Kafka en la orilla, pero no me escribe de correr algo así con esa fantasía de hablar con los gatos y todo? Y de hecho, en cierta medida es lo que yo he querido ir experimentando, ¿no? O, pinche, Santiago Posteguillo, y él igual decía, ¿por qué narra esta carrera de cuadrigas en Circo Máximo, pero no narra unos 5,000? Dije, pues eso lo voy a hacer yo. Y de hecho, toda la carrera, como la narro, la carrera en el libro que hicimos junto con Juan Luis Barrios, está inspirado el estilo de narrativa en la carrera de cuadrigas del libro de Circo Máximo, de la trilogía de la trilogía de Santiago Posteguillo. Entonces, pues ese es para mí. ¿Cuál es el entrenamiento del escritor? El primero es leer, Eva. El segundo, pues sí, es ensayar, o sea, es escribir, equivocarte, no creer que cada texto que escribas va a ser una obra maestra. O sea, tengo 48 años y no he hecho una obra maestra. Cada día voy mejorando y creo que lo bonito que tiene escribir es que, a diferencia del maratón, aquí te retiras más viejo, ¿no? O sea, aquí vas Claro. mejorando con los años y en el maratón, pues más bien el desafío es que con los años cada vez se vuelve más complicado. Los mejores autores hacen sus obras de los 50 para adelante. Yo digo, tengo 48, cabrón, sí tengo remedio. Has mencionado grandes escritores y creo que su base es la narrativa. La narrativa es algo muy complicado para quienes hemos escrito. Esa descripción de escenarios, esa descripción de cada uno de los procesos es muy difícil. En Maratones del Infierno, ¿cómo describes esos maratones? ¿No? Impresionante. Platícanos un poquito de esa historia, de ese maratón del infierno, del por qué te llevó a escribir algo así y todo ese proceso que un maratonista lleva, ¿no? No nada más es a la hora del maratón, sino
todo el proceso previo y posterior. A mí soy ahorita que hablabas de las inspiraciones, pues yo soy un fanático de la narrativa y de las historias. O sea, yo creo que de eso, evidentemente, si me preguntas, oye, ¿te has tomado cursos de cómo hacer historias? O sea, iba al Fondo de Cultura Económica, acá, a cursos de cuentos, pero en realidad yo creo que lo que más me ha ayudado es como el que va al estadio a ver a su futbolista y luego quiere ver qué saca de cada cosa. Entonces, en realidad, en Maratones del Infierno yo quería usar como muchos recursos que yo admiro en el aspecto literario y ponerlos en una historia de un personaje X, porque eso es lo que veo, un corredor, como miles que hay, que tiene, siempre lo que tiene que tener es un conflicto. Y yo tenía un conflicto, entonces podía narrar ese. Claro. Tenía un conflicto, es más, tenía varios conflictos en capas. Si te sirve a ti que te gusta esto de escribir y a José también, pues yo lo que hago es que todo esto que te estoy platicando lo plasmo. Ahorita hay software donde en el Miro pongo post-its por todos lados, pero por ejemplo, cuando en mi departamento de soltero, cuando me casé, mi esposa me quitó los post-its porque yo tenía un cuarto era un capítulo, otro cuarto era otro capítulo, la sala era otro capítulo, e iba ligando todo porque tú tienes que pensar, oye, un conflicto es que no puede correr, pero ese es un conflicto en un nivel. El conflicto hay otro conflicto debajo que tiene que ver con la edad, que está en la crisis de los 40 este güey, ¿no? Y otro conflicto más grande es que tiene años sin tener una relación realmente cercana con su madre, ¿no? Entonces digo, y, y, y esto, pues vamos a ver qué pasa, porque en Maratones del Infierno no sabía qué iba a pasar porque era mi historia. Era un poco complicado. Por eso, de hecho, de cuando termina la historia, yo me tardé todavía 2 años en sacar el libro, porque a fin de cuentas como que no entendía qué había pasado bien en una parte sutil. ¿De qué se trata esta historia? Pues este es un corredor que va al Maratón de Monterrey con el sueño de hacer su mejor marca, que él cree que su mejor marca nunca le va a alcanzar para calificar a Boston y que ahí de entrada empieza a desquebrajarse esa creencia de que no puede calificar a Boston porque hace un gran maratón para su nivel y se da cuenta pues que que le faltaba 1 hora y 20 minutos para calificar a Boston y ya nomás le faltan 20 minutos, ¿no? Dice, bueno, ya ahora sí que he venido entrenando con un profesor y que lo he hecho bien, etcétera, pues sí puedo llegar a eso. Pero resulta que el infierno es que al siguiente día ya no se puede mover y no es el cansancio del maratón, sino ya no se puede mover porque está totalmente lesionado porque corrió poniéndose una inyección un día antes, que no es dopaje, pero una inyección que te duerme de ibuprofeno, que ya no me acuerdo de qué era ahí viene, pero era una inyección que te recetan, pero que es para no sentir el dolor, ¿no? Y al final, pues correr 42 kilómetros con una lesión previa sin sentir el dolor, lo convierte a este cuate en un retirado prácticamente, ¿no? Entonces ahí empieza la historia, pero te narra todo el maratón de Monterrey, corrí el maratón de Monterrey, me metí a estudiar historia de Monterrey, hice las paces con Monterrey, que era una ciudad con la que yo tenía cierto conflicto porque no hay cafecitos en la calle y se me hacía una ciudad demasiado de centros comerciales cerrados. Y yo las ciudades las veo como personas, Eva, si te sirve. Entonces, para mí, las ciudades, además, Monterrey es machín, pues, entonces me cuesta más trabajo llevarme con los machines porque la Ciudad de México es niña. Es una mujer madura, guapa, hermosa. Atenas es una mujer que después de hacer el amor contigo está con el cigarro en la cama y aunque yo no fume, me parece apasionante Atenas. Entonces, por Monterrey era un machín, e igual que yo, bien clavado, bien trabajador, etcétera. Entonces dije, pues eso me caía gordo, ¿no? Y, y, y la historia se trata de cómo él tiene que ir al infierno para encontrar ese secreto, ese tesoro que ha perdido, pero él se va a encontrar otra cosa, ¿no? O sea, al final ese es el planteamiento y eso pues ya va, como lo va encontrando en diferentes lugares, pues está padre porque para el lector pues es ir descubriendo en esta narrativa otras ciudades del mundo. De eso se trata Maratones del Infierno. Pues bastante apasionante, José Luis, te dejo los micrófonos, tú eres el Muchas experto. gracias. Muchas gracias. Creo que hay mucho que Pero padrísimo platicar. también platicar contigo, Eva. Compartimos pasiones Gracias, también. aquí andamos de todas formas. Así es, seguimos compartiendo pasiones y en eso de correr, bueno, pues le seguimos recomendando a los corredores de que no dejen de leer Maratones del Infierno. Bueno, el libro de Juan Luis también es muy bueno, así es que yo recomiendo ambos libros. Son los únicos libros que he leído de Jorge Cuevas Dávalos. Y bueno, Jorge, hay mucho que platicar, pero cuéntanos, hay un momento en los corredores que hemos corrido maratón, un momento mágico, que es ese momento cuando
después de toda la friega, después de todo el trayecto, como dice Eva, no de ese día, sino de todos los meses que traes atrás, con cargas de trabajo, con entrenamientos, con sacrificios, con todo eso. Y hay un momento mágico, cuando a la distancia observamos el arco de meta. Descríbenos ese momento. ¿Qué se siente ver el arco de meta en un maratón? Es que creo yo que hay varios momentos en el maratón. Uno de ellos es cuando estás ahí en la meta, en la que no sientes el tiempo, no cuentas los kilómetros, ya simplemente das todo. Y yo alguna vez en Barcelona tomé un curso de creatividad resolutiva y decía el maestro que la creatividad se alimentaba de esos momentos en que lloras de felicidad, que son pocos en la vida. Entonces yo encontré que uno de ellos es cuando termino un maratón y otro cuando nació mi hija. Y pues me saldría muy caro estar o sea, teniendo 14 hijos en lugar de 14 maratones, ¿no? Para tener esos momentos de creatividad. No podría con eso, ni de ninguna manera. Entonces yo creo que es un momento que se te queda así, aunque fíjate que a mí, por ejemplo, si me preguntas, para mí la llegada de ciertos maratones, como por ejemplo Toronto, que fue cuando califiqué a Boston, sí, ahí se me juntó todo y fue un momento en el que los últimos 200 metros me parecieron eternos, pero no porque fuera despacio, sino porque como que puedo ver cuadro por cuadro. Habían operado a mi papá del corazón, cirugía de corazón abierto, hacía poquito, me había costado 11 maratones poder calificar, había ido con mi maestro, había habido una amiga que vive en Toronto que me estuvo acompañando en la bici, que me daba mi bebida especial con chía, fresa, piña y miel, porque no me gustan tanto los geles, a veces hay que tomarlos, pero prefería mi bebida esa especial. Y cuando llegó se me juntó todo y fue una euforia y lo que hice fue correr y abrazar al pacer porque le dije, no, cabrón, o sea, yo iba con tu nuca, güey, yo iba con tu nuca. Y me dijo, no, pues yo nomás corrí, pues sí, güey, pero tú no sabes lo que hiciste, cabrón. O sea, para mí fue muy importante ahí el trabajo del pacer y te mandé el videíto que está Vanessa, la persona que me fue acompañando, incluso me dice, ¿Sí? lo lograste y todo, no, entonces, pero no te sé decir si ese momento eterno es el cruzar la meta o incluso después cuando te vas a desayunar con tus amigos, que eso también es típico de los corredores, ¿no? Acabamos la carrera y volvemos a narrar momentos y kilómetros y este güey se me pegó y jalé y pasó y los narramos todas las veces que sean necesarios. A fin de cuentas, maratón y maratones del infierno, lo que hice yo es la fantasía de todo corredor, narrar lo que te pasa N cantidad de veces porque nos sentimos héroes y creo que en las personas que tenemos un trabajo, un estrés, una presión y hacemos maratones, pues en cierta medida lo somos, ¿no? Es encontrar un espacio para una pasión en un mundo en el que todo es productivo, nosotros vamos y pagamos por hacer eso, ¿no? No cobramos. Jorge, estás narrando la parte en la que entras a la meta. ¿Es parecida a cuando pones fin? No, fíjate que a mí en el caso de escribir, me gusta más cuando estoy escribiendo que cuando termino. Eso me pasa. Incluso, por ejemplo, en el caso del libro de Sueño Olímpico de Juan Luis, una decisión muy difícil fue hasta aquí queda, porque es una dimensión que es un libro, es una experiencia, pero se podía hacer una enciclopedia de Juan Luis y no, o sea, tengo un primo que es pintor y dices, tienes que decidir terminar un cuadro porque si no, nunca lo acabas. Entonces, a mí te diría que no tengo esa sensación nunca de que crucé la meta. De hecho, cuando se publica el libro, claro que lo disfruto, cuando me preguntan lo disfruto, pero nada se puede comparar con todo el proceso de estarlo escribiendo y algo que yo disfruto mucho son las lecturas en voz alta con mis lectores. Gracias a Dios ya con los años tengo un grupo de lectores que nos empezamos a juntar en pandemia, no se me había ocurrido, y lo que voy escribiendo se los muestro, lo leemos en voz alta, escucho feedback, etcétera. Y yo siento, valoro más esos momentos que ya cuando sale el libro como es como ay, ya pasó el orgasmo, pues, ¿no? Y el orgasmo es todo el proceso de escribir. Fíjate que no, particularmente, sí lo celebro, sí todo, pero no, disfruto más ahí todo el proceso. Y en particular en correr, hay algunas metas que han sido para mí así muy importantes, pero más bien ubico momentos puntuales en las carreras, como les decía, pasando un pueblito en Atenas, entonces, ese momento lo valoro más
que muchas llegadas a meta. Claro, en Atenas, pues la llegada a meta ya es al estadio Panathinaiko. Yo tenía la referencia sobre todo de cuando Martín Fis, cuando Abel Antón se abrochó a Martín Fis ahí al final, y me acordaba mucho, entonces yo dije, ay, ahí va mi Martín Fis y aceleré al final, ¿no? Entonces, pues, de hecho, creo que en el libro viene narrado un poco de que yo había visto ese campeonato mundial del 97. Entonces, no, fíjate, Eva, que ahí sí no lo hallo tan paralelo para mí en el escribir. Híjole, el proceso y sabes que ahora voy a leer esto y una parte de mí no quiere acabar el libro, pues. A lo mejor por eso Juan Luis, que quería que lo escribiéramos muy rápido, decía, oye, ¿por qué te quieres tardar tanto? Oye, hay muchas historias, muchas cosas que nos tienes que platicar. Fíjate que ya en Maratones del Infierno me di cuenta que además de tu familia, además de tu país, además del correr y tantas motivaciones que tienes para escribir y para correr, sé que hay algo que te motiva también, que es un gran amigo que tienes por ahí, que es Lungo. Ese me Ah, cayó muy bien, qué personajazo, Lungo. cuando Platícanos un vayas poquito para de Lungo. Guadalajara, José Luis, con mucho gusto te lo presento. Ajá. Tiene 8 años el viejito y todavía corre, todavía lo lleva a competencias, todavía me jala. De hecho, mis mejores 5,000 los hago con él porque pues no es legal, me lleva como corbata, entonces pues no hay de otra que correr duro con él. Y pues sí, creo yo que la conexión con los animales, que tienen emociones y que tienen una. Me gusta mucho leer a Rupert Sheldrake, no sé si lo han escuchado, que ha hecho muchos experimentos de la conexión entre jinetes y caballos, entre perros y les dicen dueños, pero somos sus esclavos porque pues trabajamos para que coman chido. Entonces, pues no, para mí Lungo fue además una revancha porque yo de niño tuve perro y no lo supe cuidar y me lo regalaron y todo. Entonces ya viejote a los 38 años, volví a tener perro, tenía muchos años que no tenía, mi mismo trabajo no me lo permitía, entonces padrísimo, ya te lo presento, es bien chido el hongo. Sí, claro que sí. Para los lectores, para los que nos escuchan, Lungo es no sé si es pastor alemán o pastor belga. Alemán, alemán. El pastor alemán hermoso. Bueno, a mí me encantó desde ahora ya que vi las fotos, dije, ahí está el auténtico Lungo, personaje favorito de tu libro, ¿eh? Me encantó. Gracias, sí, fíjate que ese fue otro ejercicio muy padre de darle voz a Lungo, ¿no? Porque si te fijas en el libro, él habla. Sí, O sea, él sí, sí, sí. habla telepáticamente. Yo saqué esa idea y otra vez de nuevo, Eva, ¿dónde está el entrenamiento del escritor? Pues Rupert Sheldrake habla de las habilidades telepáticas de humanos y animales. Y empecé y dije, a ver, güey, pues güey, yo siento que me habla y yo le hablo. ¿Y por qué no me hace caso? ¿No? Bueno, cuando quiere. Pero yo sé que me está entendiendo, ¿no? Y eso Oye, o fue sea que no padrísimo. me puedo sentir tan loca cuando hablo con mi perrita o cuando le pongo voz y así. No, Pues, claro. no, no, mira, yo la verdad es de que no te sé decir porque yo sí me siento loco, pero me vale gorro, pues, ¿no? O sea, me parece algo padrísimo. Creo Estamos que igual. este güey no tiene los problemas de creencias, de torcerse la vida. Me gustan mucho los cínicos. Cínico viene del origen de la palabra, el perro es un cínico, ¿no? Entonces, toda la corriente filosófica de los cínicos, pues es del perro. ¿Y cómo vio el perro? Pues si le das carne es feliz, y si tiene que comer sobras es feliz, y si tiene que descansar, descansa, y corre con una pasión encañonada y te acompaña. O sea, yo, igual que Diógenes y que Antístenes, me declaro en cierta medida perro. Ah, Eso es. Muy bien, Jorge. Qué buena interesante. plática. Hay mucho que platicar, pero bueno, Eva, creo que tenemos el tiempo encima, desafortunadamente, ¿verdad? Así es, pues estamos terminando esta charla, pero Jorge, pues nos gustaría una segunda parte el día que puedas, incluso cuando vengas acá a la Ciudad de México, poderte conocer y poderte platicar pues de todo lo que nos faltó, ¿no? Nos gustaría en una segunda charla platicar más sobre ti, sobre cómo nació esa experiencia como escritor, como corredor. Pero bueno, sí, el tiempo se está acabando. Encantado cuando quieran, como te comenté, Eva, también desde que nos conocimos aquí, estábamos como los caquitos de Chespirito, José Luis y yo, que la gente anda diciendo que estamos locos, nos entendimos perfectamente. Ahora vi contigo que compartimos también otra pasión y Ya cuando somos tres. gusten, así es, cuando gusten, yo encantado, la verdad lo disfruté mucho, ni siquiera estaba pensando en que se va a transmitir y demás, era más bien como platicando con un par de amigos. Así es, una Jorge, charla muy muchas amena, gracias. muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Y bueno, pues amigos del Club de Corredores, estuvimos con Jorge
Cuevas Dávalos, un gran amigo, un gran corredor y un gran escritor. La verdad es de que se lo recomiendo, léanlo. Tiene 3 libros sobre correr y muchos otros, ya nos platicarán. Entre ellos el libro de Juan Luis Barrios, que se llama Sueño Olímpico, Maratones del Infierno, que está genial. Me encantó. Jorge, te felicito, eres un gran corredor y un gran escritor. Muchas gracias, encantado, José Luis, Eva, gracias por este espacio. Muchísimas gracias, pues nos seguimos viendo aquí en Club de Corredores Radio. Muchas gracias, José Luis, muchas gracias, Jorge, y bueno, pues hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, amigos, aquí, Club de Corredores Radio. Hasta luego. Gracias, Jorge. Gracias. El cronómetro se detiene, pero la pasión por correr nunca. Nos despedimos, pero recuerda, cada paso que das te acerca no solo a la meta, sino a tu mejor versión. Gracias por correr con nosotros este episodio. Si te inspiró, compártelo. Si te movió, repítelo. Y si te retó, dale like. Nos escuchamos en el siguiente kilómetro de Club de Corredores Radio. Esto fue una producción de Comunicación Unicornio.